¿Por qué me presentaste como tu amiga, Julio? La voz de Alma salió firme, sin temblar, pero con esa intensidad que solo el enojo contenido puede dar. Alma, no empieces. Es solo una fiesta del trabajo. No tiene importancia. No hagas un drama de esto, por favor, respondió Julio tomando un vaso de whisky de la barra, ni siquiera mirándola a los ojos. ¿Un drama? ¿Así le llamas a que me humilles frente a toda tu oficina? ¿Ni siquiera eres capaz de decir que soy tu esposa? Julio resopló, tratando de mantener la compostura, consciente de que estaban rodeados de sus compañeros de trabajo. Vestía su mejor traje ajustado a su cuerpo con precisión, el uniforme de un hombre que quería aparentar éxito. Pero en ese momento, lo único que le preocupaba era que nadie escuchara la discusión. Mira, Alma, este no es el momento. No lo entiendes, aquí las cosas funcionan diferente. Necesito mantener ciertas apariencias. No puedes ponerte así por algo tan trivial. Alma lo fulminó con la mirada. Su vestido rojo, elegante y llamativo, parecía aún más imponente bajo las luces del salón. Pero lo que más destacaba era su expresión, una mezcla de decepción y orgullo herido. ¿Trivial? ¿Soy trivial para ti?, espetó, con un tono más bajo pero no menos firme. Llevo 7 años apoyándote, dejándome en segundo plano para que puedas enfocarte en tu carrera, y hoy, enfrente de tus colegas, me reduces a ¿tu amiga? Julio tragó saliva, nervioso. Justo en ese momento, una voz interrumpió la tensión. Julio, ¿no vas a presentarme a tu acompañante? Mariano del Sol, el jefe de Julio, apareció de la nada, sosteniendo una copa de vino con la confianza de alguien que está acostumbrado a ser el centro de atención. Julio se quedó helado, pero Alma no esperó a que él reaccionara. Extendió su mano con elegancia, una sonrisa calculada en su rostro. Alma Luz Ortega. Mucho gusto, señor del Sol. Mariano tomó su mano y sonrió, ignorando por completo la cara pálida de Julio. El gusto es mío, Alma. ¿Qué nombre tan hermoso? ¿Les molesta si robo a su acompañante para un baile? Por supuesto que no, dijo Alma, sin vacilar, antes de que Julio pudiera abrir la boca. El silencio que siguió fue casi tangible. Julio apenas logró murmurar algo incoherente mientras Mariano le ofrecía la mano a Alma y la guiaba hacia la pista de baile. Mientras se movían al ritmo de la música suave, Mariano la miró directamente a los ojos. «Amiga, ¿eh?» Alma rió, pero la risa llevaba una pizca de amargura. «Es lo que dice. Bueno, espero que no te importe, pero yo prefiero pensar que eres mucho más que eso». Alma lo miró, intrigada. Había algo en Mariano, en su tono, en su presencia, que la hacía sentirse vista de una manera que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. «Dime, Alma, ¿qué haces?», preguntó Mariano mientras giraban lentamente por la pista. «Trabajo en marketing, estrategias digitales, campañas, ese tipo de cosas. Interesante. ¿Y tu esposo? Perdón, quise decir tu amigo. ¿Te apoya en eso?». La pregunta, aunque formulada con una sonrisa, llevaba un filo que Alma no pudo ignorar. Antes de que pudiera responder, Mariano continuó. «Mujeres como tú no deberían ser relegadas a segundo plano. Es un desperdicio». El comentario cayó como un golpe suave pero firme. Alma no respondió, pero esas palabras resonaron en su mente mientras terminaban el baile. Cuando volvieron con Julio, él tenía el rostro tenso y la mandíbula apretada. No dijo nada mientras Mariano se despedía cortésmente, pero en cuanto quedaron solos, no tardó en explotar. «¿Qué fue eso, Alma? ¿Quieres humillarme enfrente de mi jefe?». Ella lo miró con calma, aunque sentía que su corazón latía con fuerza. «Yo no hice nada. Eres tú el que decidió reducirme a una amiga». Julio apretó los dientes, pero antes de que pudiera replicar, Alma se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón. Su decisión ya estaba tomada. No iba a dejar que esa noche terminara con ella sintiéndose menos de lo que era. Julio salió tras Alma a toda prisa, intentando alcanzarla antes de que llegara a la entrada del salón. Su voz sonó baja y tensa, cargada de enojo mal contenido. «Alma, espera. ¿Qué crees que estás haciendo?». Ella se detuvo, girando lentamente para mirarlo. Había algo diferente en su expresión, una firmeza que no dejaba lugar para dudas. «Estoy dejando que enfrentes las consecuencias de tus palabras, Julio». «¿Qué esperabas? ¿Que fingiera una sonrisa y me quedara callada?». Julio pasó una mano por su cabello, frustrado. Miró alrededor, consciente de que varios invitados observaban discretamente la escena. Se acercó a ella, bajando la voz. «¿Tienes idea del lío en el que me estás metiendo?».
Mariano es mi jefe, Alma. No puedes ponerte a bailar con él como si fuera tu pareja. Me estás haciendo quedar como un idiota. Ella cruzó los brazos, su mirada fría e implacable. ¿Te preocupa quedar como un idiota?, repitió con ironía. Qué curioso, porque cuando me presentaste como tu amiga, no parecías preocupado por cómo me hacías sentir a mí. El silencio entre ambos se hizo insoportable. Julio buscó algo que decir, pero Alma no le dio tiempo. Estoy cansada, Julio, cansada de siempre ser la sombra, de quedarme atrás mientras tú avanzas, de aceptar menos de lo que merezco solo para que te sientas más cómodo. No es así, protestó él, pero su voz sonó débil, como si ni él mismo creyera sus palabras. Lo hice por mi carrera, Alma. Esto no es personal. ¿No es personal? Alma soltó una risa amarga y su tono subió apenas un poco. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu esposa, Julio. Todo esto es personal. Sin esperar respuesta, se giró nuevamente y salió del salón, dejando a Julio paralizado en medio de las miradas curiosas de los asistentes. El aire fresco de la noche golpeó a Alma cuando salió a la calle. Sentía que la mezcla de enojo y decepción le quemaba el pecho. Sacó su teléfono para llamar a un taxi, pero antes de que pudiera marcar, una voz familiar la interrumpió. ¿Alma? Era Mariano. Estaba a unos pasos, sosteniendo un cigarro que parecía recién encendido. Su tono era tranquilo, casi casual, pero sus ojos reflejaban una curiosidad genuina. ¿Todo bien? Ella dudó por un momento. No quería compartir sus problemas maritales con un extraño, mucho menos con el jefe de su esposo, pero había algo en Mariano que la invitaba a bajar la guardia. Solo necesitaba un poco de aire, respondió, sin dar detalles. Mariano asintió, tomando una calada lenta de su cigarro antes de hablar. No quiero meterme donde no me llaman, pero hizo una pausa, midiendo sus palabras. Sabes que eres mucho más interesante que cualquiera de las personas que estaban ahí adentro. Alma lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cuando te vi, noté algo distinto en ti. No eres como el resto. Tienes fuerza. Y no hablo de tu apariencia, aunque ese vestido rojo dejó a todos sin palabras. Alma sintió un calor en las mejillas, pero no dijo nada. Hablo de la forma en que te expresas, cómo te llevas a ti misma. Es raro ver eso en alguien que se supone que solo es una amiga. La última frase la golpeó como un dardo. Por un instante, consideró abrirse más, decirle lo que realmente pensaba de la noche, de Julio, de todo, pero en su lugar, simplemente agradeció con un leve asentimiento. Gracias por decir eso. Supongo que necesitaba escucharlo. Mariano apagó el cigarro en un cenicero cercano y le ofreció una sonrisa. Siempre es un placer hablar con alguien auténtico. Si necesitas algo, no dudes en buscarme. Con esas palabras volvió a entrar al salón, dejando a Alma sola con sus pensamientos. Cuando el taxi la dejó en casa, Alma se sentó en el sofá, mirando la sala vacía. Su mente estaba llena de recuerdos de esa noche, de las palabras de Julio, de las miradas en la pista de baile y de la conversación con Mariano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella estaba cambiando. Había pasado años moldeándose a las necesidades de Julio, sacrificando partes de sí misma para que él pudiera brillar. Pero esa noche le había recordado que ella también tenía derecho a ocupar un lugar en el centro de la pista. Se quitó los tacones y tomó su teléfono. Abrió el mensaje que Julio le había enviado, un simple «¿Dónde estás?», y lo dejó sin responder. Luego buscó en su agenda un contacto que no había llamado en mucho tiempo, su amiga Lorena, su confidente antes de que la vida con Julio se interpusiera. «Hola Lore, soy Alma. ¿Tienes tiempo para tomar un café mañana?». Su amiga respondió casi de inmediato, y Alma sintió una pequeña chispa de emoción. Había algo en ella que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que había llegado el momento de ponerse a sí misma en primer lugar. A la mañana siguiente, Julio llegó a casa temprano, su semblante marcado por una mezcla de cansancio y enojo. Alma estaba sentada en la mesa del comedor, tomando un café con calma. Vestía una blusa blanca sencilla, pero su postura relajada contrastaba con la tensión que él traía consigo. «¿Te parece normal irte sin decirme nada?», preguntó Julio en cuanto cerró la puerta. Alma ni siquiera levantó la vista de su taza. «¿Te parece normal presentarme como tu amiga?», respondió con la misma calma. Julio dejó su portafolio sobre el sillón con un golpe seco. «Ya te pedí disculpas, Alma. No puedo cambiar lo que pasó». Finalmente, Alma lo miró. Su expresión no mostraba enojo,
sino algo mucho más difícil de ignorar: decepción. No es solo lo que pasó anoche, Julio. Esto es lo que siempre pasa. Anoche solo fue la gota que derramó el vaso. Julio apretó los dientes. ¿De qué hablas? Siempre he trabajado duro para darnos una buena vida. ¿Acaso no valoras eso? Alma suspiró dejando la taza sobre la mesa. No se trata de lo que haces, Julio. Se trata de cómo me haces sentir. Siempre soy la última en tu lista de prioridades. Ayer ni siquiera fui digna de ser presentada como tu esposa. ¿Te das cuenta de lo humillante que fue para mí? Julio guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Alma aprovechó el momento para continuar. He pasado años apoyándote, acompañándote a tus eventos, adaptándome a tus horarios, celebrando tus logros. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste ahí para mí? Julio se pasó una mano por el cabello, intentando mantener la calma. Esto no es justo, Alma. Sabes lo importante que es mi carrera. Todo lo que hago es para nosotros. ¿Para nosotros? Alma soltó una risa amarga. No, Julio. Todo lo que haces es para ti. Y yo solo he estado aquí, detrás de ti, asegurándome de que tu mundo funcione perfectamente mientras el mío queda en pausa. El silencio que siguió fue casi insoportable. Julio sabía que lo que Alma decía era cierto, pero no estaba preparado para admitirlo. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su tono casi desafiante. «Quiero que me respetes, Julio, que me veas como tu igual, no como un accesorio para tu vida profesional». Julio abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio que era una llamada de Mariano. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Sí, señor del Sol?». Alma lo miró fijamente mientras él hablaba. Podía notar cómo la voz de Julio cambiaba, adoptando un tono casi servil. Se alejó hacia la sala para seguir hablando, pero Alma alcanzó a escuchar parte de la conversación. «Sí, entiendo. Por supuesto, señor. No volverá a pasar». Cuando colgó, Julio regresó al comedor con una expresión aún más tensa. «Era Mariano», dijo, como si fuera suficiente explicación. Alma arqueó una ceja. «¿Y qué quería?». Julio dudó un momento antes de responder. «Quiere que te invite a un almuerzo con él y algunos socios importantes. Dijo que quedó impresionado contigo anoche». Alma lo miró fijamente, tratando de leer entre líneas. «¿Y tú qué le dijiste?». «Le dije que claro, que lo organizaría, pero...». Julio hizo una pausa, su incomodidad evidente. «Me pidió que te tratara con más respeto en público. Dijo que no le gustó cómo te presenté anoche». Alma no pudo evitar reír, pero su risa estaba cargada de ironía. «Vaya, tu jefe tiene que decirte que me respetes». «Qué bonito». Julio intentó replicar, pero Alma se levantó de la mesa, tomando su taza de café. «¿Sabes qué, Julio? Organiza tu almuerzo, pero no lo voy a hacer por ti ni por Mariano. Si voy, será por mí». Antes de que él pudiera responder, Alma salió de la habitación. Esa tarde Alma se reunió con Lorena en una cafetería pequeña del centro. Su amiga, una mujer de cabello rizado y sonrisa franca, la recibió con un abrazo cálido. «¡Qué milagro, Alma! Ya pensé que te habías olvidado de mí». «Nunca, Lore. Solo estaba atrapada en mi rutina». Lorena la miró con curiosidad mientras tomaban asiento. «¿Y qué te sacó de esa rutina? Porque algo me dice que no es solo un café casual». Alma suspiró removiendo el azúcar en su taza sin mirar a su amiga. «Anoche, Julio me presentó como su amiga en una fiesta del trabajo». Lorena abrió los ojos incrédula. «¿Qué? ¿Estás bromeando?». «No. Y lo peor es que ni siquiera lo entiende. Cree que estoy exagerando». Lorena dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave. «Alma, eso no está bien. No puedes seguir dejando que te haga menos. Tú vales mucho más que eso». «Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito hablar con alguien que me recuerde quién soy». Lorena sonrió tomando la mano de Alma. «Siempre te lo voy a recordar, amiga. Y si necesitas recordarlo tú misma, empieza a hacer cosas que te hagan feliz. Júntate conmigo más seguido. Vuelve a pintar. Haz algo para ti». Alma asintió, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en lo que quería para sí misma, no para Julio. Esa noche, mientras se miraba en el espejo antes de dormir, Alma se dijo en voz baja: «Es hora de volver a ser yo». Los días siguientes fueron un tira y afloja entre Alma y Julio. Él trataba de actuar como si todo estuviera bien, como si aquella discusión en la mesa no hubiera pasado, pero ella no estaba dispuesta a volver a la dinámica de siempre. Cuando Julio mencionó el almuerzo con Mariano, Alma aceptó asistir.
pero dejó claro que sería bajo sus propios términos. El almuerzo se llevó a cabo en un restaurante elegante del centro de Monterrey. Julio llegó temprano, nervioso, ajustándose el nudo de su corbata una y otra vez. Alma, por otro lado, apareció justo a tiempo, segura de sí misma, en un conjunto azul marino que exudaba elegancia sin esfuerzo. La seguridad en sus movimientos era palpable. «Alma, qué gusto verte de nuevo», dijo Mariano al levantarse para recibirla. Sus socios, dos hombres mayores, la observaron con interés mientras ella estrechaba la mano de cada uno, presentándose con naturalidad. El ambiente del almuerzo era cordial, casi formal, pero Alma notó que Mariano dirigía sutilmente la conversación hacia ella, le hacía preguntas sobre su trabajo, sus intereses y su experiencia en marketing, escuchándola con atención genuina. Julio permanecía callado, claramente incómodo. En un momento, Mariano sonrió y se inclinó ligeramente hacia Alma. «Dime, Alma, ¿alguna vez has considerado liderar una campaña internacional? Tengo un proyecto interesante que podría beneficiarse de alguien con tu visión». Julio se tensó visiblemente. Alma, sorprendida por la pregunta, lo miró antes de responder, pero no encontró nada en su expresión salvo un miedo apenas disimulado. «Es un honor que piense en mí para algo así, señor del Sol, pero tendría que saber más detalles antes de comprometerme», respondió Alma con diplomacia. Mariano asintió satisfecho. «Claro, no esperaba menos de ti. Hablemos en unos días para discutirlo con calma». El resto del almuerzo transcurrió sin incidentes, pero Julio apenas pudo disimular su enojo cuando salieron del restaurante. «¿Qué fue eso, Alma?», dijo en voz baja mientras caminaban hacia el auto. «¿Qué fue qué?», respondió ella, manteniendo la calma. «Mariano ofreciéndote un proyecto internacional. Ni siquiera trabajas en mi empresa. ¿Por qué te mete en esto?». Alma lo miró cruzando los brazos. «¿De verdad estás molesto porque tu jefe reconoce mi talento? Tal vez deberías preguntarte por qué él ve algo en mí que tú no has querido ver en todos estos años». Julio resopló, buscando algo que decir, pero no encontró palabras. Subieron al auto en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, Alma revisaba algunos documentos de trabajo en la sala cuando recibió un mensaje de Mariano. Decía: «Gracias por asistir hoy. Quisiera hablar contigo sobre el proyecto. Si estás interesada, podemos reunirnos esta semana». Alma leyó el mensaje varias veces. Había algo emocionante en la idea de trabajar en un proyecto grande, algo que la sacara de la monotonía en la que había estado sumida, pero también sentía un peso en el pecho, una culpa que no terminaba de definir. ¿Qué diría Julio si aceptaba? ¿Qué diría la gente? Finalmente, decidió responder: «Gracias, señor del Sol. Estoy interesada. Dígame cuándo y dónde». Los días pasaron rápido. Alma volvió a reunirse con Lorena, quien la animó a tomar la oportunidad sin dudar. También comenzó a pintar de nuevo, llenando las noches con colores y formas que parecían dar vida a los pensamientos que no podía expresar con palabras. Mientras tanto, Julio seguía distante, claramente incómodo con la idea de que Alma pudiera tener una vida profesional independiente de la suya. El día de la reunión con Mariano, Alma sintió una mezcla de nervios y emoción. Él la recibió en su oficina con una sonrisa cálida, ofreciéndole un café antes de comenzar. «Alma, quiero ser directo contigo. Este proyecto es grande. Se trata de una campaña para expandir nuestra presencia en España. Necesito a alguien con visión, alguien que pueda manejar un equipo y representar nuestra empresa al más alto nivel. Y creo que tú eres esa persona». Alma se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. «Es una gran responsabilidad, Mariano, y sinceramente no estoy segura de cómo reaccionará Julio si acepto». Mariano la miró con seriedad. «Sé que no es una decisión fácil, Alma, pero quiero que te hagas esta pregunta. ¿Vas a dejar que las expectativas de los demás definan tu vida? Porque yo no te estaría ofreciendo esto si no creyera que puedes hacerlo». Sus palabras resonaron profundamente en ella. Durante años, había dejado que las expectativas de Julio, su familia e incluso la sociedad dictaran lo que podía o no podía hacer, pero ahora, por primera vez, tenía una oportunidad real de tomar las riendas de su vida. «Lo voy a pensar», respondió finalmente con una sonrisa leve. Mariano asintió. «Hazlo, pero quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo». Esa noche, Alma le contó a Julio sobre la propuesta.
Como esperaba, su reacción fue negativa. ¿España? ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a dejarme aquí mientras tú te vas a trabajar en otro continente? Julio, esto no es sobre dejarte, es sobre mí. Por una vez, quiero hacer algo para mí, algo que me haga sentir realizada. Él negó con la cabeza, frustrado. ¿Y qué pasa con nosotros, Alma? ¿No te importa lo que pueda pasar con nuestro matrimonio? Alma lo miró con tristeza. Eso es lo que me preocupa, Julio. ¿Qué para ti? Nuestro matrimonio significa que yo tengo que quedarme atrás mientras tú sigues adelante. El silencio que siguió fue la confirmación que Alma necesitaba. Tenía que tomar la decisión que era mejor para ella, aunque eso significara enfrentarse a todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que yo soy el problema? Preguntó Julio con un tono lleno de incredulidad mientras cruzaba los brazos. Alma, sentada frente a él en el sofá, respiró hondo para mantener la calma. Llevaban casi una hora discutiendo el mismo tema, dando vueltas sin llegar a ningún lado. No se trata de culparte, Julio. Se trata de cómo nos hemos olvidado de ser un equipo. Yo dejé de ser yo misma porque siempre quise apoyarte, pero nunca sentí que tú hicieras lo mismo por mí, respondió Alma, con un tono firme pero sereno. Julio se levantó del sofá, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? Porque si eso es lo que necesitas, lo haré, Alma. Pero no creo que eso solucione nada. No se trata de eso, replicó Alma, poniéndose de pie para enfrentarlo. Lo que quiero es que entendamos por qué llegamos hasta aquí. Un silencio incómodo llenó la sala, pero Alma sabía que no podía dejarlo ahí. Después de unos segundos dijo, ¿qué te parece si vamos a terapia? Julio la miró con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Terapia? ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. No creo que podamos resolver esto solos. Necesitamos a alguien que nos ayude a entendernos mejor, porque claramente no lo estamos logrando. Julio suspiró, dejando caer los hombros en señal de rendición. Está bien, si eso es lo que quieres, vamos a terapia. Pero espero que esto sirva de algo, porque no sé cuánto más de esto puedo aguantar. La primera sesión de terapia fue incómoda, tensa. Sentados frente a la terapeuta, una mujer de unos 50 años con un aire tranquilo llamado Leticia, ambos se esforzaban por hablar sin atacarse mutuamente. Julio, ¿puedes explicar cómo te sientes respecto a lo que Alma te ha planteado? Preguntó Leticia con una voz calmada pero firme. Julio soltó un resoplido antes de responder. Siento que Alma está exagerando. Siempre he hecho lo mejor que he podido por nosotros. Sí, cometí un error al presentarla como mi amiga, pero eso no cambia todo lo que he trabajado para que tengamos una buena vida. ¿Y tú crees que Alma se siente valorada por todo eso? Replicó Leticia mirándolo fijamente. Julio abrió la boca, pero luego dudó. Miró a Alma, esperando que ella respondiera, pero ella simplemente lo miró con una mezcla de tristeza y expectación. No lo sé, admitió finalmente bajando la mirada. Leticia asintió antes de volverse hacia Alma. Alma, ¿qué opinas de lo que dijo Julio? Opino que nunca dudé que él trabajara duro, pero lo que él no entiende es que no se trata solo de trabajar. Se trata de hacerme sentir que somos un equipo, que mis sueños y mi felicidad también importan. El silencio que siguió fue largo, pero Leticia lo permitió. Era evidente que las palabras de Alma habían calado en Julio, aunque él no supiera cómo responder. Con el paso de las semanas, las sesiones de terapia comenzaron a destapar problemas más profundos. Julio habló de su infancia, de cómo su padre siempre había sido el único proveedor de la familia y cómo eso lo había llevado a creer que su trabajo era suficiente para demostrar amor. Alma, por su parte, compartió cómo había ido perdiendo su identidad en el matrimonio, sacrificando sus pasiones para cumplir con un rol que ya no la hacía feliz. Aunque las conversaciones eran difíciles, Alma comenzó a notar pequeños cambios en Julio. Empezaba a escucharla con más atención, a considerar sus sentimientos antes de actuar. Sin embargo, también notó algo más. Por mucho que Julio quisiera cambiar, había cosas que parecían estar fuera de su alcance. Un día, después de una sesión particularmente intensa, Alma se sentó a pintar en su pequeño estudio. Había vuelto a esta vieja pasión como una forma de encontrarse a sí misma, y cada pincelada le daba una claridad que no había sentido en años. Mientras mezclaba los colores en el lienzo, pensó en la oferta de Mariano, en lo que significaría aceptarla.
Esa noche, durante la cena, Alma decidió hablar con Julio. Julio, he estado pensando en la oferta de Mariano. Él levantó la vista de su plato, ya anticipando la conversación. ¿Y qué has decidido? Alma respiró hondo antes de responder. Creo que quiero aceptarla. La reacción de Julio fue inmediata. Soltó los cubiertos y la miró con incredulidad. ¿Y qué va a pasar con nosotros, Alma? ¿Quieres dejarlo todo? No quiero dejarlo todo, Julio, pero tampoco puedo seguir dejando todo de lado por nosotros. Esta es una oportunidad que no puedo rechazar. Julio negó con la cabeza, su frustración evidente. Siempre se trata de lo que tú necesitas ahora, ¿verdad? No, Julio, siempre se ha tratado de lo que tú necesitabas. Ahora, por primera vez, se trata de mí. Esa noche, Alma se acostó con un peso en el pecho. Sabía que la decisión que estaba tomando no iba a ser fácil, pero también sabía que no podía seguir sacrificándose a sí misma. La terapia había sido un paso importante, pero no podía ser la única solución. Por primera vez en mucho tiempo, Alma se permitió imaginar un futuro en el que su felicidad no dependiera de nadie más. Julio se levantó temprano esa mañana, dejando la casa en silencio. Alma, todavía acostada, escuchó el sonido de la puerta cerrarse con un leve golpe. No se movió. En el aire quedaba la tensión de la noche anterior, una tensión que se había vuelto tan familiar que casi parecía parte del mobiliario. Se levantó lentamente, se preparó un café y se dirigió al pequeño rincón de la casa que había convertido en su estudio. Los lienzos, algunos terminados y otros aún en proceso, eran testigos de un alma que estaba volviendo a encontrarse. Una mujer que, después de años en pausa, volvía a preguntarse, ¿qué quiero yo? Pasó varias horas pintando, dejando que las formas y colores fluyeran sin pensar demasiado. Cuando su teléfono sonó, lo ignoró al principio, pero el insistente zumbido la obligó a tomarlo. Era un mensaje de Lorena. Alma, ¿te late una comida hoy? Tengo noticias chismosas pero buenas. Sonrió ante el mensaje de su amiga. Lorena había sido una constante en las últimas semanas, recordándole lo importante que era tener a alguien con quien hablar sin filtros. Alma respondió rápidamente, confirmando la hora y lugar. En el restaurante, Lorena llegó con su energía habitual, abrazándola con entusiasmo. Amiga, te ves radiante, ¿eh? ¿Es el arte o las decisiones difíciles las que te están sentando tan bien? Alma soltó una risa ligera, acomodándose en su silla. Un poco de todo, supongo. ¿Y tú? ¿Qué es eso tan importante que me querías contar? Lorena dejó su bolso sobre la mesa y se inclinó hacia Alma con una sonrisa traviesa. Me ascendieron, Alma. Ahora soy la gerente del área de operaciones. Lore, exclamó Alma, genuinamente emocionada. Sabía que lo lograrías. Siempre has sido una chingona. Gracias, amiga. Pero esto no es solo sobre mí. Te lo cuento porque me hizo pensar en ti. ¿Qué estás esperando para tomar tu lugar? Esa oferta de Mariano, ¿ya le diste una respuesta? Alma suspiró, removiendo su limonada con la cuchara. Aún no. Sé que quiero aceptarla, pero no dejo de pensar en lo que eso significará para mí y para Julio. Lorena la miró fijamente, apoyando el codo en la mesa y la barbilla en su mano. Alma, ¿y si Julio no fuera parte de la ecuación? ¿Qué harías? La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Nunca se lo había planteado de esa forma. Siempre había pensado en términos de nosotros, pero esta vez tenía que pensar en términos de yo. Lo aceptaría, respondió finalmente, con una sinceridad que la sorprendió. Entonces ahí tienes tu respuesta, dijo Lorena, con esa contundencia tan propia de ella. Esa tarde, Alma volvió a casa con la decisión prácticamente tomada. Se sentó frente a su computadora y redactó un correo a Mariano, confirmando su interés en la posición. Antes de enviarlo, tomó un momento para respirar. Sabía que, una vez enviado, no habría marcha atrás. El clic fue casi liberador. Esa noche, Julio llegó tarde, como de costumbre. Alma estaba en el sofá, viendo un programa que apenas le interesaba. Cuando él entró, le dirigió una mirada breve, pero no dijo nada. Se sentó junto a ella y rompió el silencio. Alma, he estado pensando en lo que hablamos. Ella lo miró interesada pero cautelosa. ¿Y? Sé que quieres irte, y sé que no puedo detenerte, pero quiero que sepas que, si decides quedarte, haré todo lo posible para arreglar las cosas entre nosotros. Alma cerró los ojos un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Cuando volvió a abrirlos, su voz fue calmada pero firme.
Julio, no quiero que sigas haciendo promesas que no sabes si puedes cumplir. Esta decisión no es sobre quedarme o irme por nosotros, es sobre mí. Julio asintió lentamente, como si estuviera empezando a entender. Entonces, ¿esto es el final? Alma lo miró con tristeza, pero también con determinación. No lo sé, pero lo que sí sé es que necesito hacer esto. Julio no dijo nada más. Se levantó, caminó hacia el cuarto y cerró la puerta tras de sí. En los días siguientes, Alma comenzó a prepararse para su nuevo camino. Mariano la contactó para los detalles del proyecto en España, y cada conversación reforzaba su decisión. También dedicó tiempo a terminar los cuadros que había comenzado, como si cerrar esos ciclos creativos la ayudara a dejar atrás una etapa de su vida. Un fin de semana Lorena la convenció de exponer algunas de sus pinturas en una galería local. Aunque Alma tenía dudas al principio, el evento fue un éxito. Varias personas mostraron interés en su trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, Alma sintió que su vida estaba avanzando en la dirección correcta. Mientras observaba a las personas admirando sus obras, Alma supo que había hecho lo correcto. Había pasado demasiado tiempo siendo la esposa de Julio, y había olvidado que también era Alma Luz Ortega, una mujer con sueños, talento y ambición. En ese momento, se prometió a sí misma que nunca volvería a relegarse al fondo de la historia de su propia vida. Era una tarde cálida de junio, cuando Julio decidió organizar algo especial para Alma. Después de semanas de tensión, de silencios incómodos y conversaciones sin resolución, estaba convencido de que un gran gesto sería suficiente para recuperar lo que sentía que estaba perdiendo. Julio planeó una cena sorpresa en su casa, invitando a algunos amigos cercanos y familiares, incluso a sus padres, a quienes Alma siempre había tratado con cariño. Mandó decorar la sala con flores blancas y velas y contrató a un chef privado para preparar un menú exclusivo. En su mente, este sería el momento perfecto para disculparse de manera pública y demostrarle a Alma que estaba dispuesto a cambiar. Alma llegó esa tarde, cansada pero satisfecha, después de una reunión productiva con Mariano para afinar los últimos detalles de su traslado a España. En cuanto entró por la puerta y vio la decoración, se detuvo en seco. «¿Qué es esto, Julio?», preguntó, su tono más confundido que emocionado. Julio apareció desde la cocina con una sonrisa nerviosa. «Es una sorpresa. Quería hacer algo especial para ti». Antes de que Alma pudiera responder, comenzaron a llegar los invitados. Lorena fue una de las primeras, seguida por los padres de Julio y un par de amigos en común. Alma se quedó en silencio, atrapada en la situación, obligándose a sonreír y saludar a cada uno de los asistentes. Mientras todos se acomodaban, Julio tomó una copa de vino y golpeó suavemente con un cuchillo para llamar la atención. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, su voz firme, pero con un toque de nerviosismo. «Esta cena es especial porque quiero dedicarla a la mujer más importante de mi vida». Los ojos de todos se volvieron hacia Alma, quien permanecía inmóvil, sin saber qué decir. «Alma, sé que he cometido errores, sé que he fallado en muchas cosas, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que sigamos adelante juntos». Julio hizo una pausa dramática y sacó una pequeña caja negra de su bolsillo. La abrió para revelar un anillo reluciente. «Quiero renovar nuestros votos, Alma. Quiero que empecemos de nuevo». El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban la respuesta de Alma. Algunos incluso sonreían, convencidos de que este era un momento romántico. Pero Alma no sonrió. Se quedó mirando el anillo, luego a Julio y finalmente a los rostros expectantes de los invitados. Respiró hondo, dejando la copa que tenía en la mano sobre la mesa con calma. «Julio, esto no es lo que quiero». El murmullo de sorpresa llenó la sala. Julio la miró desconcertado. «¿Qué? Alma, estoy haciendo esto por nosotros». Ella negó con la cabeza, su voz clara pero cargada de tristeza. «Esto no es por nosotros, es por ti, para que te sientas mejor, para que pienses que con un gesto puedes arreglar todo lo que está roto. Pero no funciona así, Julio». Los ojos de Julio se llenaron de incredulidad. «¿Entonces no vas a aceptar?» «No puedo, porque no creo que tú entiendas lo que realmente está mal. No es cuestión de un anillo, ni de una cena, ni de una promesa. Es cuestión de que ya no somos las mismas personas que éramos al principio». El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado,
incómodo, que Alma sabía que solo podía romper saliendo de ahí. «Perdónenme, pero necesito irme». Alma tomó su bolso y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Lorena se levantó rápidamente para seguirla, dejando a los demás en un estado de confusión y shock. En la calle, Lorena alcanzó a Alma colocándole una mano en el hombro. «¿Estás bien?» Alma soltó un suspiro largo, sintiendo cómo el peso de la noche comenzaba a salir de su pecho. «Estoy bien, Lore. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy bien». Lorena sonrió abrazándola con fuerza. «Hiciste lo correcto, amiga». Alma lo sabía. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, pero también una certeza que no había sentido antes. Ya no había marcha atrás. Esa noche, Alma se quedó despierta, mirando por la ventana de su cuarto mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Sabía que esa decisión iba a cambiarlo todo, pero también sabía que era lo que necesitaba para seguir adelante. Envió un mensaje a Mariano confirmando que estaba lista para el traslado a España. Luego apagó su teléfono y se acostó, dejando que el cansancio la venciera. Esa sería la última noche que pasaría en esa casa. El comienzo de algo nuevo estaba a punto de llegar. La casa estaba en silencio a la mañana siguiente, pero esta vez no era el tipo de silencio que incomodaba a Alma. Era un silencio diferente, uno que anunciaba el fin de algo y al mismo tiempo el comienzo de todo. Sabía que Julio ya no haría más esfuerzos para convencerla y tampoco esperaba que lo hiciera. Las palabras que habían quedado en el aire la noche anterior eran suficientes para cerrar el capítulo de su vida que ambos habían compartido. Pasó la mañana empacando las cosas que consideraba esenciales. No fue mucho, un par de álbumes de fotos, algunos libros y sus materiales de pintura. Todo lo demás, Alma decidió dejarlo atrás. Cada objeto que dejaba en esa casa era un recordatorio de la vida que estaba lista para soltar. Cuando llegó al estudio para recoger sus lienzos, se detuvo frente a uno de ellos, un autorretrato que había comenzado semanas atrás, pero nunca terminó. En él, los trazos fuertes y los colores vibrantes mostraban una versión de ella que aún no era, pero que deseaba ser. Alma sonrió y tomó el pincel. Sabía que antes de partir tenía que terminarlo. Por la tarde, Julio llegó a casa temprano. Al ver las cajas apiladas junto a la puerta, se quedó inmóvil por un momento. Alma estaba sentada en el comedor, revisando los detalles del contrato con Mariano en su computadora. Al escuchar el ruido de la puerta, levantó la mirada. «¿Te vas?», preguntó Julio, aunque la respuesta era evidente. «Sí», respondió Alma, sin rodeos. Julio se sentó frente a ella, frotándose las manos con nerviosismo. «¿Esto es definitivo?». Alma asintió. «Lo es». Hubo un largo silencio entre ambos. Por primera vez, Julio parecía realmente enfrentarse al peso de la situación. «¿Sabes? Siempre pensé que estábamos bien, que nuestras vidas eran lo suficientemente buenas». «Eso era el problema, Julio», dijo Alma con una calma que ella misma no esperaba. «Estábamos bien, pero nunca fuimos lo que podríamos haber sido. Yo me conformé y tú también». Él asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras por primera vez. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ahora seguimos adelante, por separado. Yo necesito esto, Julio. Necesito saber quién soy sin estar siempre detrás de ti». Julio no respondió. Simplemente se levantó y se dirigió al estudio. Alma lo observó desde la mesa, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar, el autorretrato que acababa de terminar. Unos minutos después, Julio regresó con el lienzo en la mano. Lo colocó sobre la mesa y lo miró con atención. «¿Es así como te ves ahora?», preguntó, sin sarcasmo ni reproche, solo curiosidad. Alma asintió, mirándolo directamente a los ojos. «Es como quiero verme». Julio respiró hondo y dejó el cuadro de vuelta en su lugar. «Espero que lo logres, Alma. De verdad». Ella se levantó y por primera vez en mucho tiempo se permitió abrazarlo. No era un abrazo de reconciliación, sino un gesto de despedida, un reconocimiento de lo que habían compartido y de lo que ambos debían soltar. Esa noche, Alma salió de la casa con sus pocas pertenencias y un corazón ligero. Lorena la esperaba afuera en su auto, lista para llevarla al departamento temporal que había alquilado mientras arreglaba los detalles de su traslado a España. «¿Lista?», preguntó Lorena, sonriendo desde el asiento del conductor. «Más que nunca», respondió Alma subiendo al auto. Mientras avanzaban por las calles iluminadas de Monterrey,
Alma miró por la ventana, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción. Por primera vez en años, sentía que el camino frente a ella era suyo y solo suyo. Al llegar a su nuevo departamento, Alma encendió su computadora para revisar nuevamente los planes con Mariano. Había mucho que hacer: coordinar el traslado, preparar los documentos, familiarizarse con el equipo que lideraría en España. Pero en lugar de sentirse abrumada, se sentía viva. Antes de acostarse, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir una lista de las cosas que quería hacer en su nueva vida. Era una mezcla de metas personales y profesionales, pero todas tenían algo en común: eran exclusivamente para ella. Cuando terminó, dejó la hoja junto a su cama y apagó la luz. En la oscuridad, se permitió sonreír. El futuro aún era incierto, pero por primera vez no le tenía miedo. Había roto las cadenas que la habían mantenido en el mismo lugar durante tanto tiempo y ahora estaba lista para volar. Alma llegó al aeropuerto de Monterrey en una mañana nublada de julio. Con una maleta en una mano y su portafolio en la otra, se detuvo un momento antes de entrar al edificio. Miró hacia atrás, hacia la ciudad que había sido su hogar durante años. Había dejado mucho allí, pero también sabía que lo que la esperaba adelante valía el riesgo. Lorena estaba con ella, como siempre, dándole un abrazo fuerte antes de despedirse. No olvides mandarme fotos, ¿eh? Y cuando tengas tiempo, me llamas. No quiero perderme ni un detalle de tu vida de gran ejecutiva en Europa. Claro, Lore, y tú no dejes de enviarme tus chismes. Prometo que un día te llevaré a visitarme. Ambas rieron, aunque sus ojos brillaban con la emoción de la despedida. Alma pasó por la seguridad, sabiendo que cada paso que daba la alejaba de lo conocido, pero también la acercaba a lo que había anhelado durante tanto tiempo. El vuelo a Madrid fue largo, pero Alma no pudo dormir. Pasó las horas revisando notas sobre el proyecto y escribiendo ideas que quería implementar. Cada página de su libreta era un recordatorio de que estaba entrando en un nuevo capítulo, uno en el que ella tenía el control. Cuando aterrizó, el cielo estaba despejado y el aire tenía un frescor diferente al que estaba acostumbrada. En el aeropuerto, Mariano la estaba esperando, impecable como siempre, con una sonrisa que denotaba confianza en su elección. Bienvenida, Alma. Espero que el vuelo haya sido agradable. Gracias, Mariano. Estoy lista para empezar. Lo sé, y estoy seguro de que tomarás este proyecto y lo convertirás en algo increíble. Las semanas siguientes fueron intensas. Alma trabajó sin descanso, reuniéndose con su nuevo equipo, adaptándose a un entorno completamente diferente y aprendiendo cada detalle del proyecto. Su seguridad crecía con cada decisión que tomaba, y aunque había días en los que la nostalgia la golpeaba, sabía que había tomado la decisión correcta. En las noches, después de largas jornadas de trabajo, Alma se permitía explorar Madrid. Caminaba por las calles empedradas, visitaba museos y se sentaba en pequeñas terrazas a disfrutar de un café o una copa de vino. Era en esos momentos cuando se daba cuenta de cuánto había cambiado. Ya no se sentía invisible, ni como una sombra detrás de alguien más. Era Alma Luz Ortega, una mujer que había recuperado su luz. Un día, mientras estaba en su oficina revisando los últimos detalles de la campaña, recibió un mensaje inesperado. Era de Julio. Hola, Alma, espero que estés bien. Solo quería decirte que he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Estoy trabajando en mí. No te escribo para que volvamos, sino para agradecerte. Aprendí mucho de ti. Suerte en todo. Alma leyó el mensaje varias veces antes de responder. Gracias, Julio. Me alegra saber que estás bien. Te deseo lo mejor. El cierre definitivo de esa parte de su vida le dejó una paz que no había sentido antes. El día del lanzamiento de la campaña llegó rápidamente. En una elegante presentación en el corazón de Madrid, Alma expuso su visión con una seguridad que impresionó a todos los asistentes. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala, y Mariano se le acercó con una sonrisa de satisfacción. Sabía que no me equivocaba contigo, Alma. Esto es solo el comienzo. Alma sonrió, agradecida, pero también consciente de algo importante. Gracias, Mariano, pero lo más importante es que ahora sé que no necesito que nadie me dé un lugar. Yo lo puedo crear. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles iluminadas de Madrid, Alma sintió una profunda gratitud. Había dejado atrás muchas cosas: un matrimonio, una vida cómoda,
una ciudad que conocía como la palma de su mano, pero había ganado algo mucho más valioso, a sí misma. Miró hacia el cielo, respiró hondo y siguió caminando. El futuro era incierto, pero por primera vez no tenía miedo. Había llegado a su nuevo horizonte y estaba lista para conquistar todo lo que viniera. Un año después, Madrid se había convertido en el hogar de Alma. Las calles, antes desconocidas y llenas de incertidumbre, ahora eran parte de su rutina. Su trabajo en la campaña había sido un éxito rotundo, llevándola a ser reconocida como una de las estrategas más prometedoras en su industria. Sin embargo, su mayor logro no estaba en los premios ni en los elogios, estaba en la transformación personal que había vivido. Esa tarde, Alma se encontraba en un pequeño café cerca de su departamento, con una libreta abierta frente a ella. No era un cuaderno de trabajo, sino un diario personal donde había comenzado a escribir sus pensamientos y experiencias desde que llegó a España. Mientras escribía, el sol se filtraba a través de los ventanales, iluminando su rostro. Hoy me siento plena, no porque todo sea perfecto, sino porque finalmente estoy viviendo la vida que quiero. No sé qué me deparará el futuro, pero estoy lista para enfrentarlo, porque ahora confío en mí. Dejó la pluma sobre la mesa y miró hacia afuera. Los colores vibrantes de la ciudad parecían reflejar el estado de su alma, viva, en paz y llena de posibilidades. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. «Amiga, me ascendieron otra vez. ¿Cuándo vienes a Monterrey para celebrar como en los viejos tiempos?» Alma sonrió. Aunque la distancia era grande, sabía que había construido conexiones que no se romperían, sin importar dónde estuviera. Respondió rápidamente. «Felicidades, Lore. Prometo ir pronto. Y cuando vengas a Madrid, el primer vino lo invito yo». Mientras volvía a guardar su teléfono, una idea cruzó por su mente. Miró su libreta y escribió algo nuevo. Tal vez sea momento de pensar en lo siguiente, algo que me rete, que me lleve aún más lejos. El mundo seguía siendo un horizonte abierto para Alma, y ahora sabía que tenía las herramientas para conquistarlo. Había aprendido a no tener miedo de cambiar, de dejar atrás lo que no servía y de abrazar lo que realmente importaba, su propia luz. Se levantó del café, dejando el pago sobre la mesa, y comenzó a caminar por las calles de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como si estuvieran celebrando con ella. Su sonrisa era amplia, sincera, porque sabía que su historia estaba lejos de terminar. Era apenas el comienzo de la mejor versión de Alma Luz Ortega.